Aumento salarial, pero desafortunado. Hay que hablar sobre este aumento salarial del ministro por orden del presidente de la República, totalmente unilateral y desafortunado. Regresando a los tiempos de Joaquín Balaguer, casi una dictadura tenemos. Vamos a ver los acuerdos firmados. ¿Hasta qué punto es verdad que se han cumplido los acuerdos ADP-MINER entre las partes? Estos actos desafortunados en la confrontación, vamos a ver la marcha de padres, el plantón que le dieron a la ADP, cómo se han ido desencadenando cada uno de los acontecimientos de confrontación, ADP y MINER. Viendo lo que sucedió, que como decía Hidalgo, no iba a haber precedente, las famosas concentraciones regionales, muchas de ellas bajo lluvia. Vamos a ver eso. El plan de lucha. Hay un plan de lucha activo. El anuncio desesperado después de las concentraciones del ministro, viene un anuncio desesperado de un aumento tal y cual que el mismo número que ellos siempre han llevado. Y vamos a hablar entonces de los compromisos pendientes que tiene el Ministerio de Educación y el problema más grave que le andan corriendo, evaluación de desempeño. Vea esto y mucho más en esta entrega de A Fuerza de Papel y a Punta de Lápiz. La educación ha captado la atención de la República Dominicana y un poquito más allá de la frontera. Siendo medido, la educación dominicana. La educación dominicana que hoy tiene un 4% y que no se ha visto ese cambio porque el presupuesto ha sido utilizado por lo que la mayoría de los dominicanos saben y que ese no es el tema. Entonces, debido a todos estos problemas que hay en las escuelas, en el año 2021 se desencadenó un acuerdo donde si se cumplía ese acuerdo las escuelas iban a estar en paz. Desde el año 2020 a la fecha no había paralización en escuela alguna, no había paralizaciones. Solo aquellas paralizaciones que hicieron algunas seccionales con sus características individuales específicas y aquellas que hicieron la mayoría, padres, hicieron muchas paralizaciones de centros educativos por diferentes razones. Entonces, ¿qué pasa? Al llegar el 2023 y no resolver el acuerdo, entonces se ratifica un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Óigame bien, un acuerdo de los acuerdos. Entonces se ratifican los acuerdos. Dentro de esa ratificación se plantea que la evaluación de desempeño iba a ser válida, retroactivo a octubre 2023. O sea, se aplique o no se aplique, era válida para octubre 2023. Ya octubre está lejos. ¿Qué pasa? Que abril era el mes, el pasado mes de abril, porque ya hoy estamos a 4 de mayo. El pasado mes de abril era el mes para hablar de aumento salarial, aplicar el aumento salarial. Entonces, comenzaron el 4 de abril, hace un mes exactamente hoy, las reuniones en mesas redondas entre ADP y MINER para ver el monto que se le iba a colocar a los maestros. La ADP en el seno de su órgano discutió diferentes propuestas y de esa discusión se desprendió una propuesta común en el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, que fue un 20%. ¿Qué se le llevó al ministro a esa discusión? Esa propuesta, que fue en consonancia de todos los miembros del CEN-ADP. Maestros
que estaban muy inconformes con el 20, bueno, se sumaron a la lucha, vamos con el 20. A sabiendas de que la canasta familiar había aumentado un 22, o sea, un 2% menos, abocándose a una lucha, aún sabiendo que iban a quedar con un monto deficitario de un 2% para adquirir la canasta familiar, porque el poder adquisitivo del salario del maestro ha ido perdiendo mucho en el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Que al no llegar a acuerdo, porque le ofrecieron un 4, subieron a un 7, después a un 8, luego vemos los actos desafortunados. Óigame, los actos desafortunados, subráyelo, actos desafortunados del Ministerio de Educación. Entre esos actos tenemos aquel día que no llegaron a acuerdo y que se quedaron cerrados en un 8%, y volvieron a decir a la opinión pública que estaban abiertos al diálogo. Para usted estar abierto al diálogo tiene que tener una propuesta de discusión flexible, no cerrada. Entonces vuelve y lo citan a la ADP y le dan un plantón. Después del plantón vuelven y lo llaman, y cuando la ADP acude de nuevo le ofrecen el pírrico 8%. Nunca hubo tal discusión. Si revisamos, nunca hubo tal discusión. Lo que había era una posibilidad de imposición. O sea, se quería imponer, vamos a hablar claro, se quería imponer por vía de la Asociación Dominicana de Profesores un 8% de aumento salarial al Magisterio Nacional. Algo que no se veía desde los tiempos de Joaquín Balaguer, porque totalmente cuando hay una posición unilateral, entonces no se puede hablar de diálogo, no se puede hablar de diálogo alguno, porque es una imposición, es una decisión que tomó una de las partes, un 8%. El pírrico y vergonzoso 8%. Luego de 3 años, desde el 2021, oiga bien, porque eso que hay que ver, divida el 8% durante 3 años. ¿A qué da eso? Un 2 puntos y algo. Es una vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Vemos otros actos desafortunados. A la ADP ver que se burlan en su cara, queriendo imponer el 8%, nueva vez no llevaron una propuesta nueva. Entonces, la ADP plantea un plan reivindicativo llamando al Pleno Nacional, el órgano de poder que despacha de Congreso en Congreso. El Pleno Nacional, con ausencia de presidente, porque hay que decirlo, con ausencia de presidente, que son fanáticos de este gobierno, que en un momento se equivocaron, pero que luego retomaron la lucha, no fueron al Pleno. Pero como quiera, se aprobó en ese Pleno la lucha sindical en todas sus partes. Por ello, se aprobó una concentración nacional frente al MINER que fue exitosa, abrumadora participación del Magisterio Nacional. Estamos haciendo un histórico. Bien, entonces se desprende la lucha de, como no entendieron, allá en la concentración nacional, Eduardo anunció concentraciones regionales para el día primero, el miércoles 1 de mayo, concentraciones regionales. Las 18 regionales de educación iban a tener concentraciones. Mis ojos nunca en mi vida había visto unas concentraciones tan masivas como las que se dieron el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, apoyada en su parte por AMPROTE y otras organizaciones sindicales que tienen que ver con el magisterio. Esto desestabilizó las autoridades, desestabilizó hasta el gobierno central. Entonces, el día anterior a esas 18 concentraciones multitudinarias, simultáneas que hubo a nivel nacional, otro acto desafortunado. El acto desafortunado, el presidente mal asesorado, yo supongo que fue mal asesorado, particularmente en mi opinión, el presidente constitucional de la República, en la semanal, se despacha diciendo que nunca
se había hablado de monto, que bueno, minimizando la lucha de la ADP, minimizando lo que están pidiendo el Magisterio Nacional. Otro acto desafortunado, el ministro por su parte le había dicho a la prensa que los maestros no eran determinantes, óigame bien, no eran determinantes para fines de votación, viendo que los maestros, para el que no lo vio, son más de 300.000 votos directos. Hámese cuenta los maestros, los técnicos, los que trabajan en prepara y sus parejas. No cuente a los hijos mayores, incluso cuente a los jubilados. El magisterio es una sola masa, es unísono, es una masa unificada. Entonces, parece ser que 300.000 votos afectados no es nada. Ese fue otro acto desafortunado del ministro y ese último del presidente constitucional de la República, Luis Abinader. Nunca debió referirse al tema de los maestros, a menos que fuera para acatar un aumento sustancioso, diferente que estaba ofreciendo el ministro, para presentarse ante la nación como un salvador de la educación dominicana. Tuvo una gran oportunidad que la desperdició en un gran momento electoral, donde te dice las diferentes encuestas serias, pasando incluso por la encuesta de Nueva York, que no hay una decisión en una primera vuelta y que este sector de educación que influye en cada una de las familias es determinante. Bueno, pues mal asesorado o improvisado, como siempre, prosiguen en la confrontación de la ADP y quieren minimizar la importancia que tiene el sindicato para tomar decisiones, como no pudieron imponerle el 8% y lo pusieron a temblar con las 18 concentraciones, había que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomaron? Tomaron una decisión desafortunada, pero una decisión política. Metieron a la ADP al medio ante el magisterio. ¿Qué hicieron con la ADP? El ministro, viendo que ya está apoyado por el presidente, que es un 8 lo que hay, convoca una rueda de prensa y el pasado jueves 2 de mayo, se despacha ante la opinión pública con todos los bombos y platillos anunciando el 8% automático de manera unilateral, lo que nueva vez lo remonta, le refresca la memoria de que tenemos en educación un pichón de dictador. Ustedes saben que muchas decisiones han sido tomadas de manera arbitraria y vamos a comenzar que cuando llegó como ministro, cuando sacó la prensa de su despacho y todas las decisiones que ha tomado de manera unilateral como si fuese un pichón de dictador, que es lo que tenemos. Esto da el traste con todo lo que se ha hablado de que nosotros estamos en una predictadura. Lo que vivimos en los tiempos de los gobiernos de Balaguer, sobre todo en los 12 años, que todas las decisiones se hacían centralizadas. Los nuevos tiempos no te dicen que un gobierno debe despacharse y manejarse de esta manera, sino que debe estar en consonancia con los sectores demandantes. Entonces, al presidente de la República y al ministro, la ADP le dijo desde el podio en cada una de las 18 concentraciones que la ADP estaba en la calle y que ellos tenían la palabra. Si lo llamaban para tomar una decisión sustanciosa a favor del ministerio, del Magisterio Nacional, entonces la lucha cedía. Tenían la palabra, tenían el poder, pero dependiendo de sus acciones, entonces se despachan con el anuncio oficial automático de un 8% de aumento salarial de manera arbitraria, óigame bien, arbitraria, dictatorial, unilateral. Entonces no se queda así. La ADP tiene sobre la manga concentraciones para el lunes, tiene concentraciones pendientes, tiene luchas más crudas. Entonces, ¿qué le decimos a la ciudadanía? Parece ser que no vieron las opiniones de muchos padres, choferes, gente ajeno, sin mencionar a los sindicalistas, de lo que se está hablando. ¿De qué se está hablando? Se está hablando que en el acuerdo se habló de remozar las aulas que están falta de mantenimiento.
Entonces tenemos que ver terminación, construcción, o sea, la terminación de todas las aulas del pasado gobierno que no se han terminado. Construcción de las nuevas aulas que necesitamos, porque hay un déficit de aulas aún terminando las que tenemos en proceso. Y mantenimiento de las que tenemos que están descuidadas. Pero hay que hablar de los maestros faltantes, hay que hablar del personal de limpieza que no tenemos, hay que hablar del personal de seguridad, hay que hablar del desayuno escolar de mala calidad, almuerzo de mala calidad, la merienda que la desaparecieron de la jornada escolar extendida, entre otras cosas que se ha demandado en los acuerdos firmados, y quieren simplemente resumirlo en un aumento, en un pírrico aumento salarial desprendido de una dictadura de manera unilateral. Me perdonan, pero que no tienen más nada que hablarse que sea una dictadura. Olvidándose, atención, miren, ustedes saben por qué la lucha del ADP va a seguir fuerte, porque se están olvidando de lo más importante. Dos elementos, atención ADP, dos elementos, el magisterio está muy atento, dos elementos. Evaluación de desempeño. Ustedes saben que se han querido malograr la evaluación de desempeño de más de 10,000 maestros nuevos que tenemos, que deben evaluarse, que no tienen evaluación alguna y que quieren ponerle una pírrica evaluación de desempeño donde el máximo es un 10, cuando antes, o lo que siempre se ha hecho, es un 32 máximo por ciento para aplicar al salario, a lo que salen excelentes. Esa es una parte, la evaluación de desempeño, óigame bien, anótelo, va a ser el clavito del zapato entre el gobierno y la ADP. Miren, en lo adelante, la lucha viene por la evaluación de desempeño. Cruda. Y entonces el ministro se puso de lado y ni la mencionó. Un acuerdo que debió aplicarse desde octubre de 2023. Es mucho dinero ya lo que va pasando. Ya hace rato que el Ministerio de Educación está altamente endeudada, casi en quiebra. Óigame bien, cuando digo casi en quiebra, eso es porque lo estoy diciendo. Porque todos esos meses que han pasado desde octubre de 2023 para acá, es muchos cheques que le deben al magisterio sobre una evaluación de desempeño que todavía no se ha aplicado. Porque desafortunadamente esta gestión lo que ha estado es incumpliéndole a un sector muy determinante, muy peligroso, respetado por todos los gobiernos que han pasado, porque nunca ha perdido una lucha sindical. Siempre han ganado todas las luchas sindicales ante todos los gobiernos. Entonces, ¿qué tenemos también? Atención ADP, cuidado si se equivocan con dejar de lado la evaluación de desempeño, como hizo el Ministerio de Educación. Atención al Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. Mucho cuidado, que lo metieron al medio. Lo metieron al medio. Mucho cuidado con las demás demandas, pero mucho cuidado con la ciudadanía que tiene los ojos abiertos, porque aquí se define si es verdad que no era mero aumento salarial que se quería. Porque si siguen peleando por el desayuno escolar, almuerzo escolar, por aulas, construcción, reconstrucción, mantenimiento, archivos que las escuelas no tienen en las aulas para los estudiantes estar más cómodos, los talleristas lo necesitan también, utilería, los equipamientos de laboratorios, los mantenimientos de las aulas, necesitan de todo en las escuelas que están altamente abandonadas hace unos años. Y ni hablar que le vamos a dejar estas cacaritas ahí. Nadie habla de la ley, de la nueva ley de educación. ¿Y qué fue lo que pasó? La nueva ley de educación, o es que no quieren dar un palo acechado. Atención maestro sobre eso. Me sorprendí porque no vi tampoco dirigente alguno en ninguna de las 18 concentraciones, ni en la de Santo Domingo, nadie hablar sobre la nueva ley y lo que se está tratando de hacer con el Magisterio Nacional. Le dejo esa cacarita ahí y hasta aquí esta entrega de A Fuerza de Papel y a Punta de Lápiz. Gracias.